Muy buenos días para todos. Antes que nada, bueno, agradecida por todas las personas que se están conectando en el día de hoy. Bueno, a través del Instituto de Neurología y Neurociencias Aplicadas estamos llevando toda esta serie de conferencias online. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre la cuarentena y un tema muy particular y muy importante para nosotros, que ya lo hemos mencionado en varias conferencias previas, que es el yoga terapéutico. Varios momentos hemos mencionado la necesidad de tener una actividad donde podamos tener ese momento de relax, ese momento de introspección, ese momento para conectarnos con nosotros mismos y que también signifique parte de un entrenamiento para nuestra parte física, pero también que nos ayude a manejar nuestro contacto emocional y también a tranquilizar todo lo que tiene que ver con nuestros pensamientos. Entonces, esa reconexión con nosotros mismos a través de una herramienta como es el yoga, en este caso el yoga terapéutico, que ya la licenciada Dainet nos va a explicar. Quiero presentarles a Dainet González. Ella es la invitada en el día de hoy. Dainet es profesora de Hatha Yoga, certificada de la Escuela de Yoga Sadhana de Venezuela. También tiene una certificación de yoga de la Alliance of Yin Yoga y también tiene un entrenamiento en lo que es el estilo de vida de Ayurveda. Tiene 5 años de experiencia en este manejo de yoga y Dainet nos ha acompañado también con este modo de yoga terapéutico con nuestros pacientes con problemas como la enfermedad de Parkinson, problemas como dolor crónico, fibromialgia, y por eso hoy queremos traerle toda esta información que es valiosísima para nosotros. Bueno, Dainet, todo tuyo. Buenos Gracias. días a todos. Muchas gracias por esa introducción. Bien, para comenzar es importante aclarar un poco sobre lo que es y lo que no es, porque a veces confundimos y llamamos yoga a lo que no es yoga. Entonces, bien, esto como generalidades acerca del yoga. ¿Qué no es yoga? No es una religión, no es un deporte, no es gimnasia, ni estiramiento simple. Tampoco es un dogma, no es competencia, no es un culto al cuerpo, ni tampoco es parte del contorsionismo. Bien, quizás si yo les pregunto cómo visualizan lo que es yoga para definirlo, me dirían es hacer posturas, es llegarse el pie detrás de la cabeza, o simplemente pararse de cabeza, o cualquier tipo de posturas que siempre estamos viendo en las redes sociales. Pero ¿qué pasa? Eso es una parte de lo que es yoga, no es todo. ¿Sí? Tenemos varios eslabones en lo que es la práctica del yoga, que es la práctica física, mental y espiritual, pero confundimos todas estas actividades que comúnmente estamos viendo en las redes sociales, incluso nos conectamos mucho más nosotros acá en Occidente con la práctica del yoga físico. Ahora vamos a definir qué es realmente yoga. Si bien la práctica del yoga es una práctica totalmente vivencial, yo te puedo decir que es yoga de acuerdo a mis fundamentos y a mi base, como mi experiencia. Pero cada persona que practica yoga tiene un tipo de yoga, lo crea, porque cada uno de nosotros somos creadores o co-creadores de lo que es yoga. El yoga es una filosofía de vida, es una técnica de sanación espiritual, permite la ecuanimidad, nos separa del sufrimiento. No significa esto que no vamos a sufrir, pero es importante saber qué nos está causando el sufrimiento y no quedarnos anclados en él. Por eso coloco que es separación del sufrimiento. La práctica del yoga es conciencia, unión entre cuerpo, mente y alma. Permite el autoconocimiento de cada persona que lo practica, incluso de quienes viven en yoga. Y permite una profunda concentración, no solo a nivel físico, sino mental. Quise colocarles esta nota por acá,
que dice: no importa que estés enfermo o débil, que seas joven, viejo o muy viejo, puedes tener éxito con el yoga si practicas con diligencia. Esto quiere decir que no importa en qué proceso o en qué etapa de tu vida te encuentres, nunca es tarde para comenzar a practicar yoga. Y si bien no es una práctica que generalmente hacemos constantemente, tanto a nivel físico, no tenemos esos espacios para sentarnos a meditar, a reconocernos, a observar esos procesos mentales que estamos viviendo. De hecho, la semana pasada tuvimos una charla muy especial sobre el mindfulness, donde se explicaba muy bien esto acerca de la atención plena. Nosotros también utilizamos esta práctica de atención plena como instructores de yoga. También utilizamos los elementos auditivos, visuales, visualizaciones profundas, donde las personas logran conectarse con su propio ser, con lo que realmente son. Como profesores de yoga terapéutico, lo que hacemos es ayudar a las personas en sus procesos. Entonces, ¿qué es yoga terapéutico? Pues una práctica que adapta o es adaptada a la función de las características biomecánicas y patológicas de cada paciente o cada persona que está practicando yoga terapéutico. Las clases suelen ser suaves, menos exigentes que una práctica habitual de Hatha Yoga, que es un poco más vigorosa, incluso Ashtanga, Vinyasa, todo este tipo de estilos de yoga que existen. La práctica del yoga terapéutico se basa fundamentalmente en ser suave, reconstructivo, restaurativo, preventivo, y hacemos mayor énfasis en lo que es la relajación, la meditación y la visualización, como ya lo había mencionado anteriormente. Utilizamos mucho los apoyos, como mantas, sillas, bloques de yoga, pared, uruntas, y para de contar la cantidad de elementos que nos ofrece las herramientas para poder trabajar de forma sencilla, accesible a cada cuerpo, a cada anatomía, a cada postura que debamos realizar, con la seguridad de que no nos vamos a lesionar, o incluso con la seguridad de que estás entrando precisamente en el nivel en el que se encuentra tu cuerpo, tanto física como mentalmente. A veces pensamos que hacer un asana o una postura es simplemente ejecutar la parte física, pero influye mucho más en las capas más profundas que tenemos en nuestro ser. Las clases son personalizadas. ¿Por qué? Porque todos tienen una condición distinta. No podemos incluir a 10 personas, 20 personas en una clase de yoga terapéutico y todas tengan patologías o condiciones distintas. Esto no debería ser de esa forma. Por eso el yoga terapéutico se enfoca principalmente en las clases personalizadas o con grupos muy reducidos que en teoría deberían tener todos sus mismas condiciones o por lo menos asemejarse entre la misma patología que tengan. Reequilibra los desajustes físicos, mejora las afecciones orgánicas y las psicológicas. ¿Por qué? Porque la práctica de meditación y de atención plena nos permite abordar todos esos procesos mentales por los que estamos pasando o a los que estamos expuestos, sobre todo ahora en cuarentena, que todo se ha vuelto un poco loco, no sabemos qué hacer, tenemos mucha más influencia de la parte visual en cuanto a dispositivos electrónicos, y es sumamente importante darnos cuenta y hacer pausas en esas actividades a las que estamos ahora transformando para poder adaptarnos fácilmente a ellas, pero sin afectarnos psicológicamente y físicamente. Preventivo, el yoga terapéutico es preventivo y también puede ser restaurativo. ¿Sí? No necesitas tener una afección, no necesitas esperar a que me suceda algo para practicar yoga terapéutico. Si bien hay otros estilos de yoga, el terapéutico hace muy accesible la práctica a todo tipo de público, no importa tu edad. ¿Por qué practicar yoga terapéutico? Pues porque te va a ofrecer más memoria,
capacidad de memoria, mejora tu memoria, estabilidad emocional y concentración, menos estrés, que es lo que estamos como huyéndole siempre al estrés. Ay, sí tengo estrés, pero ¿qué hago? Bueno, voy a sentarme con los ojos cerrados a decir, oh, no. Voy a sentarme con los ojos cerrados a visualizarme internamente qué está sucediendo, qué estoy pensando, por qué esos pensamientos están viniendo a mí, por qué me siento agitado, por qué me siento estresado. ¿Sí? Si esta práctica disminuye el estrés, quiere decir que alivia los efectos de la depresión, la ansiedad y estimula la mente, como lo acabo de mencionar. Nos ofrece más energía. Cuando haces práctica física y mental de yoga, tienes más energía durante el día. Incluso durante la noche te permite descansar mucho mejor. Bien, aquí tenemos 30 beneficios del yoga terapéutico, que no significa que no nos los brinden los otros estilos de yoga, pero no está de más mencionarlos. Aumenta la flexibilidad, pero no la flexibilidad de llevarte el pie detrás de la cabeza, la flexibilidad hasta donde tu cuerpo te lo permita, hasta donde puedas avanzar. Estas largas horas sentadas frente al computador, estas largas horas sentadas frente a dispositivos, o incluso el sedentarismo, inhabilita lo que es la flexibilidad. Entonces es importante fomentar la flexibilidad, y con esta práctica lo puedes hacer. Fortalece los músculos. Hay prácticas un poco más exigentes a nivel muscular y te permite su fortalecimiento. No es el caso de todos. Recuerden que el abordaje es individualizado. Mejora el equilibrio. Hemos tenido buenos resultados con el equilibrio en pacientes con Parkinson, que generalmente tienden a tropezar, y esta práctica ha ayudado muchísimo a esto. Mejora la función inmune, mejora la postura. Muchas personas con afecciones tienden a encorvarse, incluso personas deprimidas tienden a tumbar los hombros hacia adelante, espalda encorvada, y inhabilitan su posibilidad de respiración completa. Entonces tienen una respiración corta todo el día sin ser conscientes de eso. Entonces todos estos estados emocionales también pueden interferir en cuanto a nuestra postura física. Mejora la función pulmonar, pues la postura, como la trabajamos en el yoga terapéutico, te ayuda a que esa función pulmonar se incremente, mejore. Porque si tienes una buena postura, puedes respirar mucho mejor. Puedes hacer la prueba. Si llevas los hombros hacia adelante y te encorvas, probablemente no vayas a poder hacer una respiración completamente profunda. Pero si llevas los hombros hacia atrás, proyectas el pecho al frente y mantienes tu mentón paralelo al piso, probablemente vayas a tener una inhalación mucho más profunda que si estás encorvado. Conduce a una respiración más lenta y profunda. ¿Por qué? Porque la permanencia en las posturas, puede ser con sillas o puede ser en el piso o sobre un tapete, te permite respirar y sentir lentamente y profundamente lo que estás sintiendo en ese momento. Cuando escuchas al profe decir, respíralo, es porque realmente debes respirar y tomar conciencia de qué procesos están sucediendo en tu cuerpo y en tu mente. Relaja la musculatura facial, muy importante para las personas que durante la noche, o estas personas que tienen afecciones de bruxismo, les ayuda muchísimo a relajar la musculatura facial. Aumenta la oxigenación de los tejidos, mejora la salud de las articulaciones por la movilidad, nutre los discos intervertebrales. Muy importante, sobre todo cuando vas avanzando en edad, esta hidratación o esta que se encuentra entre los discos intervertebrales se va disminuyendo. Mejora el retorno de la sangre venosa, aumenta la circulación de la linfa, que es muy importante. Mejora las funciones de los pies. Los pies son sumamente importantes, tanto para el equilibrio como para nuestra postura anatómica. ¿Sí? A veces no le damos la importancia a los pies, no los fortalecemos,
y es importante que cada uno de esos dedos que conforman nuestro pie y toda la musculatura, tendones que se encuentran allí hasta el talón, tobillo, todo esto debe ser trabajado de forma individual y mejora significativamente con la práctica de yoga terapéutico la función de los pies o su funcionalidad, que es caminar, levantarnos. Mejora la propiocepción, aumenta el control de las funciones corporales, esa capacidad de reacción si te tropiezas, la capacidad de que si te volteas y pierdes el equilibrio, fortalece los huesos, promueve la pérdida de peso, promueve, no es en sí que te va a hacer perder peso de la nada. Generalmente con prácticas más vigorosas, la pérdida del peso es un poco más significativa, pero no significa que haciendo yoga terapéutico no puedas promover la pérdida de peso con una buena alimentación en conjunto. Relaja y mejora las funciones del sistema nervioso, muy importante. Mejora la función cerebral, reduce los niveles de la hormona del estrés cortisol, que era lo que estábamos hablando en la lámina anterior, a lo que todos estamos expuestos el día de hoy. Baja la presión arterial. Esto no es completamente que la baja como una pastilla, solo que promueve que la presión arterial se mantenga equilibrada. Mejora los niveles de colesterol y triglicéridos. Mejora la función intestinal. Incluimos posturas de torsiones, profundas o no tan profundas, que nos permiten mejorar la función intestinal de las personas que la practican. Alivia el dolor, personas con fibromialgia. Podemos tener personas quizás no con fibromialgia, sino con algún dolor cervical, alguna extremidad o alguna articulación con alguna molestia. Esta práctica te ayuda a aliviar ese dolor. Reduce la necesidad de medicación. Se ha comprobado que en muchos casos las personas que practican yoga ya no necesitan recurrir tanto a la medicación como lo hacían antes de practicarlo. Mejora la salud psicológica, ya que te permite entender tus propios procesos, trabajarlos, aceptarlos y trascenderlos. Conduce a hábitos más saludables. Con la práctica continua, quizás ya tu alimentación no la vas a ver tan beneficiosa y quizás cambies tus hábitos alimenticios. No estoy hablando acá del vegetarianismo, sino más bien de equilibrar el consumo que tienes de alimentos que quizás en ese momento son dañinos para tu cuerpo, para tu mente. Conduce y fomenta el crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque en la filosofía del yoga entendemos que somos parte del universo. No es nada más yo existo individualmente, estoy conectado a cada una de las personas que se encuentran en el mundo y en el universo. Y esto nos permite tener una visión mucho más amplia de que somos una gota en un mar muy amplio. Fomenta la participación en tu propia curación, porque no es que el profesor de yoga terapéutico te va a curar o te va a sanar. El profesor de yoga terapéutico trabaja siempre de la mano con un equipo de profesionales o con un médico o un fisioterapeuta que esté llevando el caso de cada persona, si hay una afección de base. Si no, es beneficioso igual, tengas o no alguna patología. ¿Qué necesitas para practicar yoga terapéutico después de ver todos estos beneficios tan importantes para ti? Una habitación, un lugar tranquilo, sin ruidos externos, en la medida de lo posible. Sabemos que esta ciudad es bastante movida, pero desde donde te encuentres, si tienes la posibilidad de tener un minuto o un tiempo para ajustar una habitación donde puedas ofrecerte ese tiempo para ti, regalarte ese tiempo para ti, es sumamente importante. Ese espacio debe estar muy limpio, bien iluminado, con buena ventilación. Puedes necesitar una alfombrilla de yoga o no, eso depende si la tienes o no, no es limitante. Para hacer ejercicio de pose sobre el piso,
pero si no puedes estar en el piso, puedes utilizar una silla o incluso bloques de yoga que te ayudarían a elevar tu cadera. Tenemos también bolsters y cojines. La ropa cómoda es sumamente importante porque cuando tienes ropa que es incómoda, te cuesta ejecutar las posturas de una forma más amable. Entonces, si tienes ya una limitación, digamos, física, si no utilizas una ropa adecuada, libre, que te quede sueltecita, pues quizás se te vaya a dificultar muchísimo hacer las posturas. El cojín lo utilizamos para ejercicios de respiración, le llamamos en yoga pranayama, el control de la respiración, y también para meditar por cortos o largos periodos de tiempo. En yoga terapéutico hacemos unas meditaciones de aproximadamente 15 minutos al iniciar y 15 minutos al cerrar. La música es sumamente importante para relajarse y concentrarse. Pues nosotros utilizamos elementos como sonidos de la naturaleza, pájaros, grillos, todos los sonidos que incluyen la naturaleza. Puedes incluir velas en ese espacio donde vas a estar, si te gustan o no, aromáticas o no. Puedes incluir incienso, si te gusta, si no te gusta, no hay problema. Puedes utilizar esencias también, todo lo que sea de tu gusto y tu agrado, creando un espacio para ti mismo. ¿Es posible hacer yoga terapéutico en cuarentena? Sí. ¿Por qué? Porque la idea es enseñar a las personas a través de estos dispositivos móviles, que bueno, ahora no tenemos otras opciones más que tener clases virtuales, se enseña a la persona a realizar su secuencia específica para su caso a través de esta plataforma. Allí pueden ver algunas adaptaciones. Una persona que no puede reclinarse en el piso, no se puede acostar, entonces se ajusta la postura con una silla, un bolster y unos cojines, incluso con unas mantas, y hasta se pueden utilizar correas. Bien, antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enfermaron. A veces es importante esta nota, porque a veces pretendemos que les entregamos la curación de nuestros males a los médicos o a los profesores de yoga o a las personas holísticas que tienen medicina alternativa y todo este tipo de actividades. Pero el primer paso, en conjunto con este acompañamiento, es entender por qué sucede en ti esta situación. Si estás dispuesto a renunciar a eso que probablemente te haya causado ese daño y trascenderlo, y de esa forma, en compañía de tu médico o de tu instructor de yoga o de tu fisioterapeuta, puedes sanar de una forma integral. Como bien lo dijo la doctora Marisabel Izarralde, nosotros tenemos un equipo multidisciplinario del cual yo formo parte y estoy demasiado agradecida pues de todo lo que me han enseñado durante todo este tiempo. Y estos pacientes que han sido tratados de Parkinson y fibromialgia han mejorado muchísimo en menor tiempo del que habitualmente lo estaban haciendo. Muchas gracias a todos por su participación el día de hoy. Gracias, Dainé, por tu presentación. Esto es un tema que me parece súper importante y a mí me agrada muchísimo. Fíjate que parte de lo que nosotros tenemos que, estamos trabajando como equipo de salud, donde obviamente estás incluida, es este proceso de la toma de conciencia de la persona de que existe un problema y que tiene que hacerse cargo. Es un poco lo que acabas de decir, o sea, es reconocer que hay una dificultad y entender para dar ese paso de sanar o mejorar tu condición médica es simplemente esa toma de conciencia y ver si estás dispuesto a. Tú no puedes, exacto, si nosotros no podemos
ayudar a quien no desea ayuda. Entonces, ese es el primer gran paso. Uno de los puntos que en algún momento tú y yo hemos conversado es que hacer yoga es complicado. Y yo creo que es importante aclarar esto, ¿no? Porque es un poco lo que tú pones yoga y lo buscas por internet y salen estas personas que obviamente están súper, hiper entrenadas con un cuerpo espectacular, con una flexibilidad increíble, que es un poco lo que tú comentabas, que se ponen el pie detrás de la cabeza y tú dices, yo no puedo hacer eso. Entonces, esa imagen, lejos de motivar a la participación, más bien es algo así como que, no, yo no me voy a meter ahí porque yo no voy a poder hacer eso. Entonces, Sí, no es una práctica limitante. Y a veces ¿qué, cuando vemos ¿qué nos puede ayudar el yoga terapéutico con esto? O sea, es entender un poco quiénes podemos hacer esto. ¿Quiénes todos, podemos? Exacto. Es importante que nos aclares eso. el yoga es para todos, no hay límites. Bien, sé de casos que la prescripción de la práctica física es un tema delicado, precisamente por ser terapéutico, Exacto. es que se adapta a la condición de cada persona. Por eso es que el terapéutico no es limitante. Incluso he tenido en mis clases a personas con fibromialgia que hacen práctica, disculpa, de hatha yoga habitual, prácticamente diario, y sí, han logrado hacer unos arcos profundos y todas estas posturas que podemos ver muy ostentosas. Sí. Entonces no es limitante para nada. Fíjate algo que nos ha pasado en nuestra consulta con nuestros pacientes, que hay muchos otros especialistas, tal vez fisioterapeutas o incluso internistas, que les dicen al paciente, usted no puede hacer ejercicio. Eso nos ha pasado mucho con pacientes con Parkinson y con fibromialgia. Usted debe evitar en la medida de lo posible ejercicio y no se le ocurra hacer yoga porque se va a poner peor. Sí, o te vas a lesionar, Te vas a lesionar. o va a empeorar tu condición. Y es al contrario, la práctica no solamente física, sino espiritual y mental, fomenta la sanación a niveles muy profundos. Y como comentaba, hacer esta práctica continua, con diligencia, no es que el lunes sí, el mes que viene hago otra práctica, no, es algo que debe tener compromiso, voluntad y aceptación propia, porque es algo para ti mismo. Claro. Es como más de esto que siempre se está enseñando, de los hábitos que deben tener las personas, que es la psicoeducación, la neuroeducación, que es lo que venimos haciendo durante esta cuarentena, ¿sí? De apoyar a todas las personas para que entiendan qué es la limitación o qué es lo que pueden y lo que deberían ir con más cuidado, pero no significa que debes cortarte toda actividad física o alejarte de todo porque... Claro, no exponerte, por ejemplo. Exacto. Pero también es mucha desinformación. O sea, yo creo que es importante transmitir esto, que hay una modalidad de yoga, que es este estilo de yoga terapéutico, que es precisamente para estas personas que tienen algún tipo de problema de salud o alguna limitación, sea física o incluso emocional en algún momento, y que pueden verse beneficiados con esta práctica. Entonces yo creo que es también la promoción de este tipo de actividades. Un poco lo que tú planteabas es, podemos hacer yoga online, podemos tener un abordaje de yoga terapéutico online, es una de las preguntas que tenemos aquí. Sí, definitivamente sí, porque precisamente lo que veníamos hablando, se educa a la persona que está recibiendo la práctica para hacer su práctica integral de acuerdo a su condición o en el momento que se encuentre físicamente y emocionalmente. Bueno, Dainé, muchísimas gracias por esta conferencia, ha sido realmente esclarecedora y bueno, yo creo que de aquí tenemos la motivación y el compromiso de organizar un trabajo muy especializado y demandado por nuestros pacientes.